Me llamo Mercedes Aguilar, tengo 28 años y vivo en Sevilla, en un piso pequeño del barrio de Santa Cruz, entre patios llenos de geranios y el eco de las campanas de la catedral. Trabajo como ilustradora freelance, lo que parece un sueño desde fuera, pero la mayoría del tiempo significa horas interminables delante del ordenador, con las gafas de pasta en la punta de la nariz, el pelo recogido en un moño rápido y las manos frías por el teclado. Mi mundo es silencioso, salvo por las llamadas de mis amigas y el murmullo de los turistas que se pierden en las callejuelas. En los últimos meses la rutina se había vuelto repetitiva, encargos, café tras café y paseos cortos por la ciudad. La única excepción era Javier, mi novio desde hacía medio año. Tiene 31 años y trabaja como organizador de eventos turísticos. Siempre es un torbellino, improvisa planes, busca rincones nuevos y me arrastra en sus aventuras. Una tarde quedamos en una cafetería cercana al Archivo de Indias. Javier llevaba su eterna camisa blanca con las mangas remangadas y una pulsera de cuero en la muñeca. Con esa sonrisa suya de niño travieso, me lanzó la propuesta: este fin de semana te llevo a un hotel rural en la Sierra de Grazalema. Nada de wifi, nada de correos, solo naturaleza, chimenea y nosotros. Yo reí incrédula, imaginándome desconectada por completo, y asentí. La idea de escapar del ruido me atraía. Pero con Javier nada era definitivo hasta que ocurría. Y, como si el destino quisiera jugar conmigo, 2 días después me llamó con cara de malas noticias. Mercedes, lo siento. Tengo que ir de urgencia a una convención en Valencia. No puedo faltar. Pero no canceles el plan, ve tú. O mejor, llévate a alguien que lo necesite tanto como tú. ¿Por qué no invitas a tu padre? Me quedé muda. ¿Mi padre? Salvador Aguilar, viudo desde hacía 4 años, profesor de literatura jubilado en Córdoba. Desde la muerte de mi madre, su vida había sido una sucesión de cafés amargos, libros subrayados y tardes de crucigramas. Siempre lo veía tan encerrado en sí mismo que la idea de proponerle una escapada parecía casi absurda. Aún así, le llamé. Papá, ¿te vendrías conmigo este fin de semana a la sierra? Es un hotel rural, comida casera, chimenea y aire fresco. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que me diría que no. Al final, suspiró: bueno, ¿por qué no? Quizá me venga bien. El viernes por la mañana salimos juntos desde Sevilla. Mi coche, cargado con una manta, un termo de café y su inseparable libro de Antonio Machado. El camino se llenó de pequeñas bromas, recuerdos de cuando yo era niña y canciones antiguas que él tarareaba con voz grave. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo vi sonreír sin esfuerzo. Llegamos al hotel al caer la tarde. Era una casa blanca de 2 plantas, rodeada de encinas y un jardín perfumado de romero. Allí nos recibió Isabel, la dueña, una mujer de unos 50 años, alta, de cabello castaño recogido en un moño bajo y ojos oscuros que chispeaban de vida. Vestía un vestido de lino azul con un delantal de cuadros y unas sandalias abiertas. Había algo en su manera de moverse, en la seguridad de sus gestos, que me fascinó desde el primer instante. Bienvenidos, dijo con una sonrisa amplia. Vosotros debéis de ser Mercedes y su padre. Qué ilusión tenerlos aquí. La cena fue sencilla pero deliciosa: crema de calabaza, estofado de ternera y pan recién horneado. Isabel se movía entre las mesas como si flotara, preguntando a cada huésped cómo estaba, riendo, contando historias de la sierra. Su energía llenaba el lugar. Mi padre se fijó en un poema enmarcado en la entrada y enseguida comenzaron a hablar sobre literatura. Yo los observaba en silencio, con mi vestido verde de lino, medias negras finas y zapatos planos de charol. Por primera vez en mucho tiempo me sentí bonita. A la mañana siguiente, tras un desayuno con mermelada casera y pan tostado, Isabel organizó una caminata por los senderos de encinas. Ella iba delante con botas viejas y bufanda roja, guiando al grupo y señalando plantas medicinales.
Mi padre se colocó a su lado casi sin darse cuenta, riendo y compartiendo anécdotas de libros. Yo, un poco más atrás, disfrutaba del aire frío que se colaba bajo mi falda, acariciando mis medias. Sentía mi piel más atenta a cada detalle, el sol en la nuca, el crujido de las hojas, la brisa jugando con el encaje en mis tobillos. Por la noche hubo música en la plaza del pueblo. Vecinos y visitantes bailaban bajo las guirnaldas de luces. Isabel sacó a mi padre a bailar y, aunque él nunca fue buen bailarín, se dejó guiar por ella con una risa tímida. Yo los miraba con ternura, pero también con una extraña sensación de vértigo. Algo estaba cambiando, como si una puerta nueva se hubiera abierto y yo aún no supiera a dónde llevaba. De regreso a mi habitación, me senté en la cama y me quité los zapatos despacio. Jugué con la suavidad de mis medias, sentí el latido en las muñecas y respiré hondo. Era como si mi cuerpo hubiera despertado después de mucho tiempo, recordándome que incluso en los detalles más simples había una sensualidad callada y ligera. Me tumbé, cerré los ojos y pensé en la seguridad de Isabel, en la risa renovada de mi padre, y en mí misma, descubriendo que algo dentro de mí había empezado a moverse. El amanecer en la sierra fue como un regalo. La claridad entraba por las cortinas de lino y el aire fresco olía a hierba húmeda. Me incorporé despacio, acariciando la manta con las manos, y durante unos segundos me quedé escuchando pájaros, viento y el crujido lejano de ramas. Nada que ver con los claxon y las prisas de Sevilla. Me vestí con calma. Escogí un vestido azul claro que caía ligero hasta las rodillas, unas medias finas color marfil y unos mocasines suaves. Me recogí el pelo en una coleta baja con un pasador plateado y me puse unos pendientes pequeños de aro. Me miré al espejo, sencilla, pero con ese aire coqueto que tanto me gustaba cultivar. En el patio, Isabel estaba preparando el desayuno. Llevaba un pantalón holgado de lino blanco, una blusa de manga arremangada y un pañuelo rojo en el pelo. Se movía de un lado a otro con una naturalidad que me parecía casi hipnótica. «Buenos días, Mercedes», dijo al verme. «Qué temprano te has levantado». La verdad es que aquí se duerme distinto. Como si todo fuera más ligero. Eso es el campo. Te quita peso y te devuelve calma. Se acercó con una bandeja de pan tostado y mermelada casera. Sus manos eran firmes pero femeninas, con las uñas limpias y un anillo sencillo en el pulgar. Ese detalle me llamó la atención. Al poco llegó mi padre, con su inseparable libro de poemas bajo el brazo. Se sentó frente a Isabel y enseguida comenzaron a hablar. «Este pan huele como el que hacía mi madre», dijo él sonriendo. «Las recetas antiguas siempre saben mejor», contestó Isabel. «Yo aprendí a hornear con mi abuela. Decía que un hogar sin pan es un hogar sin alma». «Y sin libros tampoco hay alma», añadió mi padre, levantando el libro. Los tres reímos. Yo mordía un trozo de pan con aceite mientras los observaba charlar. Me sorprendía ver a mi padre tan vivo, tan despierto. Isabel lo escuchaba con atención, inclinándose un poco hacia él, como si cada palabra tuviera peso. «Mercedes, ¿tú lees poesía también?», me preguntó Isabel de pronto. «A ratos. Pero confieso que nunca tengo la paciencia que tiene mi padre». «No hace falta paciencia», dijo ella con una sonrisa. «Hace falta ganas de sentir». Aquella frase me atravesó de una manera extraña. No la olvidé en todo el día. Después del desayuno, Isabel organizó una excursión hasta una cascada escondida en el bosque. Yo elegí una falda corta de mezclilla, medias color nude y unas botas cómodas. Por coquetería, até al cuello una bufanda de seda con un nudo pequeño, imitando el estilo de Isabel la noche anterior. El grupo de huéspedes era diverso, una pareja joven de Granada, dos amigas francesas y un matrimonio mayor de Madrid. Isabel caminaba delante con paso firme, explicando la historia de cada rincón, mientras mi padre se mantenía a su lado, preguntándole cosas y bromeando con esa timidez que siempre lo caracterizaba.
Yo me quedé un poco atrás, disfrutando del aire fresco que se colaba bajo la falda y me acariciaba las piernas. Cada crujido de las ramas bajo las botas, cada rayo de sol filtrándose entre las hojas, parecía más intenso. ¿Estás bien, Mercedes?, preguntó Isabel cuando se dio cuenta de que me había quedado rezagada. Sí, solo, disfrutando del paisaje. Me alegra. No todos saben caminar despacio. En la cascada, Isabel fue la primera en quitarse las botas y meter los pies en el agua helada. «Está deliciosa», exclamó entre risas. Los demás la imitamos. Yo me senté en una roca, levanté la falda hasta las rodillas y metí las piernas en el agua. El frescor atravesó mis medias y me hizo cerrar los ojos. Sentí el contraste entre el frío en la piel y el calor del sol en la cara. Una niña pequeña del grupo me miró con curiosidad. «¿Por qué llevas medias si hace calor?», me preguntó inocente. Reí, acariciándole el pelo. Porque a veces las cosas bonitas no necesitan explicación. Isabel, que había escuchado, me lanzó una mirada cómplice. En el camino de vuelta, ella se quedó atrás conmigo mientras cruzábamos un pequeño puente de madera. «Me gusta tu estilo, Mercedes», me susurró. «No cualquiera se atreve a mantener su toque personal aquí en medio del campo». «Gracias, supongo que me gusta cuidar los detalles». «Eso se nota», dijo, y sus ojos chispearon como si guardara un secreto. Me sonrojé, sin saber muy bien por qué. A la hora de la comida, Isabel había preparado una mesa larga en el jardín, bajo un toldo de yedra. Había salmorejo, tortilla de patatas, queso de cabra y ensalada con flores comestibles. El postre fue una tarta de higos tan bonita que todos sacamos fotos antes de probarla. Durante la comida, vi cómo mi padre e Isabel se cruzaban miradas llenas de chispa. Él le contaba anécdotas de sus clases en el instituto, y ella reía con una naturalidad encantadora. Yo los observaba en silencio, sintiendo una mezcla rara de ternura y desconcierto. Por la tarde, Isabel organizó una cata de aceites en el porche. Llevaba un vestido verde largo, ceñido con un cinturón de cuero trenzado. Explicaba cómo catar, primero mirar el color, después oler, por último probar con pan. Sus gestos eran pausados, sensuales en su sencillez, como si cada movimiento fuera un pequeño ritual. «Cierren los ojos y prueben», nos dijo. Obedecí. Sentí la suavidad del aceite deslizándose por mis labios, su aroma subiendo hasta la nariz. Una caricia sutil que me recorrió de dentro a fuera. Abrí los ojos y encontré los de Isabel fijos en mí. Sonrió. Esa noche, después de unos juegos de mesa, salí al porche a respirar aire fresco. El cielo estaba lleno de estrellas. Me apoyé en la barandilla, disfrutando de la calma. Isabel apareció a mi lado con una Rebeca ligera. Se sentó en la barandilla y miró el cielo. «A veces nos olvidamos de lo hermoso que es compartir el silencio», dijo. «Aquí los silencios pesan menos», contesté. Ella giró la cabeza y me dedicó una sonrisa suave, distinta a todas las anteriores. En ese instante supe que algo en mí había empezado a cambiar. El domingo amaneció con un sol fuerte y un aire fresco que olía a hierba mojada. Me desperté tarde, con la sensación de haber dormido profundamente, y al girar la cabeza descubrí que la cama de mi padre ya estaba vacía. Me vestí con calma, escogiendo con detalle cada prenda: falda de lino color crema, medias claras que acariciaban mi piel, blusa rosa pálido con botones pequeños y unas sandalias de cuero suaves. Atado a la muñeca, un pañuelo azul celeste que había comprado en el mercado la tarde anterior. Me gustaba ese gesto, pequeño, coqueto, casi secreto. Al bajar al patio, encontré a mi padre Salvador e Isabel tomando café en una mesa de madera. Estaban sentados muy juntos, inclinados hacia adelante, como si compartieran confidencias. Isabel vestía un traje blanco sencillo, con los tirantes anchos y un delantal azul.
Su pelo castaño, recogido a medias, dejaba escapar un mechón sobre la frente. Parecía relajada, pero también llena de vida. «Buenos días, dormilona», me saludó mi padre con una sonrisa franca. «Buenos días», contesté, intentando sonar ligera, aunque sentía un nudo en el estómago. Isabel me sirvió café en una taza verde distinta a las de ayer. «Hoy pensé que este color te iría bien», dijo mirándome con complicidad. «Gracias», respondí bajando la vista, con una sonrisa tímida. Hablaron de un festival de poesía en Ronda que se celebraría el mes siguiente. «Salvador, deberías venir», propuso Isabel con entusiasmo. «Allí se respira literatura en cada esquina». «Hace años que no viajo por gusto», contestó él, suspirando. «Pero contigo seguro que sería distinto». «Pues ya lo decidiremos», sonrió Isabel, dándole un golpecito en el brazo. Yo jugueteaba con la cucharilla del café, observando cómo sus gestos parecían encajar de forma natural. Me alegraba ver a mi padre tan animado, pero no podía evitar sentir una punzada de celos, aunque no sabía exactamente hacia quién iban dirigidos. Más tarde, Isabel nos llevó al mercado del pueblo. El lugar estaba lleno de puestos con frutas, quesos y telas coloridas. El aire olía a especias y a pan recién horneado. Isabel caminaba entre los tenderetes como si los conociera todos, saludando a cada vendedor con cercanía. Mi padre la seguía de cerca, atento a todo lo que señalaba. En un puesto de pañuelos, Isabel se probó uno de seda con estampado de flores rojas. Se lo ató al cuello y se giró hacia nosotros. «¿Qué os parece?» «Te queda precioso», dijo mi padre, con una sinceridad que no pudo disimular. Isabel rió con dulzura. Yo, en un intento de no quedarme al margen, cogí un pañuelo azul celeste y me lo até a la muñeca. «¿Y a mí?», pregunté con voz suave. Isabel me miró despacio, casi evaluándome. «A ti siempre te sientan bien esos detalles», contestó. «Tienes un estilo muy tuyo, Mercedes». Sentí que me ardían las mejillas y desvié la mirada, como si ese simple cumplido escondiera mucho más. De regreso al hotel, comimos en el jardín, bajo la sombra de los olivos. Había paella de verduras, ensalada fresca y vino blanco frío. El ambiente era animado, pero yo apenas probaba bocado. Mis ojos se iban una y otra vez hacia Isabel y mi padre. Cada vez que sus miradas se cruzaban, parecía que el tiempo se detenía. «Papá, ¿me pasas el pan?», pregunté, intentando romper ese hilo invisible. «Claro, hija», me lo dio con una sonrisa, pero enseguida volvió a girarse hacia Isabel. Ella le contaba una anécdota de su abuela, y él reía con una risa que yo casi había olvidado. Yo jugueteaba con la copa de vino, sintiéndome extraña, como si estuviera de más en aquella mesa que, sin embargo, me pertenecía tanto como a ellos. Por la tarde, Isabel improvisó un taller de pan en la cocina. La mayoría de los huéspedes prefirieron dormir la siesta, pero yo decidí quedarme. Al entrar, me encontré a Isabel con las mangas de la blusa arremangadas, las manos manchadas de harina y una expresión concentrada. Mi padre estaba sentado a un lado, recitando versos de memoria. «Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar». Isabel levantó la vista y lo miró con ternura. «Qué hermoso, Salvador». Yo recitaba esos versos de joven, pero nunca con tanta emoción. Mi mujer los leía en voz alta. «Desde que ella se fue, no los había repetido», contestó mi padre con voz baja. Se hizo un silencio que me llenó de melancolía. «Isabel, con delicadeza», dijo, «entonces hoy amasaremos pan en su honor». Yo me acerqué y comencé a moldear la masa junto a Isabel. La harina se pegaba a mis dedos, el olor era cálido y envolvente. En un momento, nuestras manos se rozaron. Fue apenas un instante, pero me recorrió un escalofrío. «Tienes manos suaves, Mercedes», me dijo ella en voz baja, sonriendo.
No tanto como las tuyas, respondí sin pensar. Mi padre levantó la vista del libro, pero Isabel solo rió suavemente, dejando que la tensión se disolviera en el aire. Esa noche, cenamos todos juntos en el jardín. Había faroles encendidos y una brisa agradable. Isabel se sentó al lado de mi padre, y yo enfrente. Reían, se interrumpían, compartían recuerdos. Yo hablaba poco, limitándome a observar. Mercedes, ¿en qué piensas? Me preguntó Isabel de repente. En que aquí todo parece más real, contesté. Lo es, dijo ella con una seriedad que me dejó sin palabras. Me retiré pronto a mi habitación. No podía dormir. Abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco de la noche. Encendí la lámpara y abrí mi cuaderno. Escribí. Hoy vi a mi padre sonreír como no lo hacía desde la muerte de mamá. Pero también me descubrí observando a Isabel demasiado. Sus gestos, su voz, la manera en que me mira. No entiendo lo que siento. Me alegra ver feliz a mi padre, pero en mí hay algo distinto, inquietante, que no puedo nombrar. Cerré el cuaderno, me tumbé en la cama y acaricié con los dedos el pañuelo azul de mi muñeca. Lo último que recordé antes de dormir fue la risa de Isabel, suave, ligera, y la certeza de que algo estaba cambiando en mí, aunque todavía no supiera hacia dónde me llevaría. El lunes comenzó con un calor suave, diferente al de la ciudad. El aire en la sierra parecía más limpio, más ligero, pero en mi interior había una sensación densa, un rumor que no lograba acallar. Isabel nos invitó a desayunar en el jardín, y como cada día, eligió para mí una taza distinta. Esta vez era de color blanco, con un dibujo de golondrinas azules. Para ti, que siempre miras al cielo como si buscaras respuestas, me dijo sonriendo. ¿Eso hago yo? Pregunté, algo sorprendida. Sí, intervino mi padre. Desde pequeña, cuando algo te preocupaba, levantabas la cabeza hacia arriba, como si las nubes fueran a darte la solución. Me reí, pero dentro sentí que Isabel me había observado demasiado de cerca, con una atención que me desarmaba. Ese día fuimos al pueblo. Había mercado en la plaza, y los puestos estaban llenos de frutas brillantes, quesos, especias y telas coloridas. Isabel caminaba segura, saludando a cada tendero, como si el pueblo entero la reconociera. Mi padre iba junto a ella, escuchando atento. En un puesto de pañuelos, Isabel tomó uno de seda roja, lo colocó sobre sus hombros y se giró hacia nosotros. ¿Qué os parece? Te queda precioso, como todo lo que llevas, dijo mi padre, con una sinceridad que me hizo bajar la mirada. Yo, para no quedarme fuera, cogí uno azul celeste y me lo até a la muñeca. ¿Y este? Pregunté, intentando sonar ligera. Isabel me observó con calma, con una mirada que parecía atravesarme. A ti siempre te sientan bien esos detalles. Tienes una forma de vestir, muy personal. Mi padre añadió con ternura, siempre has tenido un estilo propio, hija. Desde niña. Los tres sonreímos, pero dentro de mí algo se tensó. Por la tarde, Isabel propuso cocinar pan en la cocina del hotel. Algunos huéspedes se retiraron a la siesta, pero yo me quedé. La cocina olía a harina, levadura y café recién hecho. Isabel tenía las mangas arremangadas y las manos blancas de harina. ¿Quieres ayudarme, Mercedes? Preguntó con un guiño. Claro, contesté acercándome. Mi padre se sentó a un lado, hojeando su libro de Machado. De pronto, recitó, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Isabel lo miró con una ternura inesperada. ¡Qué hermoso, Salvador! Me recuerda a mi abuela, ella también recitaba en voz alta mientras cocinaba. Mi mujer lo hacía, dijo mi padre con un suspiro. La echo de menos cada día. Se hizo un silencio. Yo sentí un nudo en la garganta.
Isabel, con delicadeza, le puso una mano en el hombro. Entonces hoy amasamos pan para recordarla, dijo en voz baja. Me concentré en la masa. Isabel me pasó un trozo y nuestras manos se rozaron. Fue un instante, pero me recorrió un escalofrío. Tienes manos finas, Mercedes, me dijo ella sonriendo. Son torpes para la cocina, respondí entre risas nerviosas. No lo parece, contestó, mirándome de una forma que no entendí del todo. Mi padre levantó la vista, como si hubiera notado algo, pero no dijo nada. Al anochecer, el pueblo celebraba una fiesta en la plaza. Me puse un vestido negro sencillo, medias finas y unos zapatos bajos. Isabel apareció con un vestido rojo que se movía con el viento como una llama. Mi padre la miró con admiración. Estás guapísima, le dijo con voz baja. Gracias, Salvador. Pero ya sabes que la belleza está en los ojos de quien mira, contestó ella con una sonrisa suave. La música comenzó y las parejas llenaron la plaza. Isabel tomó la mano de mi padre. Ven, vamos a bailar. Pero soy pésimo bailarín, eso no importa. Solo déjate llevar. Los vi bailar, el torpe, ella segura, los dos riendo como adolescentes. Mi corazón se encogió. Era hermoso y doloroso a la vez. Una de las huéspedes, una chica francesa, se acercó a mí. ¿No bailas, Mercedes? Prefiero mirar. Yo creo que prefieres pensar demasiado, dijo entre risas. No supe qué responder. De vuelta al hotel, muchos se retiraron a dormir. Yo subí a mi habitación, pero la inquietud no me dejaba descansar. Bajé de nuevo, descalza, buscando aire fresco. Al pasar por el salón escuché voces en el porche. Eran mi padre e Isabel. Me escondí en la penumbra, sin atreverme a interrumpir. Salvador, hacía tiempo que no me sentía tan a gusto con alguien, decía ella en voz baja. Yo tampoco. Desde que se fue mi mujer, pensé que nunca volvería a reír así. La vida siempre guarda sorpresas, susurró Isabel. Vi cómo apoyaba su mano sobre la mesa y cómo mi padre, con timidez, la cubría con la suya. No era un gesto escandaloso, pero sí íntimo. Sentí que me ardían las mejillas y el pecho. ¿Y qué pasará cuando vuelvas a Córdoba?, preguntó ella suavemente. No lo sé, pero me gustaría volver aquí. Muy pronto. No pude escuchar más. Subí las escaleras con el corazón desbocado. En mi habitación me miré al espejo. El vestido negro, el pañuelo azul en la muñeca, los ojos brillantes como si escondieran un secreto. Toqué el cristal como si esperara que me devolviera una respuesta. Escribí en mi cuaderno. Esta noche he visto a mi padre e Isabel demasiado cerca. Me alegra verlo feliz, pero en mí hay algo extraño, un peso y un deseo que no comprendo. Sus palabras, sus miradas, sus gestos, me confunden. No sé si lo que siento es celos o algo más. Solo sé que ya nada será igual. Cerré el cuaderno y me tumbé. Afuera, escuché la risa de Isabel mezclada con el viento en los árboles. Esa risa me perseguía, como un eco que no podía apartar de mi mente. Sabía que la historia no había hecho más que empezar. El martes amaneció con un aire extraño. El cielo estaba claro, pero yo sentía una nube dentro. Bajé tarde al desayuno, llevaba un vestido blanco sencillo, medias finas color nude y sandalias bajas. Me até el pelo con un lazo azul que había llevado conmigo desde el viaje. En el patio solo estaban mi padre Salvador e Isabel, hablando en voz baja. Al llegar, callaron. Buenos días, hija, me saludó mi padre, sonriendo demasiado rápido. Buenos días, contesté. Isabel me sirvió café en silencio. Sus ojos no buscaban los míos como antes. Hoy podríamos dar un último paseo antes de que os vayáis, propuso ella.
Me encantaría, respondió mi padre con entusiasmo. Yo asentí, aunque dentro algo se encogía. El sendero subía entre encinas y piedras. El aire olía a tomillo. Mi padre e Isabel caminaban delante, conversando animadamente. Yo iba detrás, observando cómo él reía con naturalidad, cómo ella lo miraba con una ternura que me atravesaba. ¿Estás cansada, Mercedes?, preguntó Isabel girándose hacia mí. No. Solo, me gusta mirar alrededor. Eres de las que piensan más de lo que dicen, ¿verdad?, me dijo con una sonrisa. ¿Y eso es malo?, repliqué. No, al contrario. A veces quienes piensan demasiado son los únicos que ven lo que otros no ven. Sus palabras me dejaron callada. En el mirador, el paisaje era inmenso, montañas suaves, cielo limpio, un horizonte que parecía infinito. Hace años que no me sentía tan libre, dijo mi padre cerrando los ojos. Te lo mereces, Salvador, contestó Isabel. Yo me quedé en silencio, sintiéndome extraña, como una invitada en una escena que debería ser también mía. De regreso al hotel, la despedida se acercaba. Los huéspedes preparaban maletas. Yo estaba doblando mi ropa en la habitación cuando Isabel apareció en la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Claro. Se acercó despacio, con un vestido verde que parecía hecho para ella. Me entregó un pequeño pañuelo blanco con bordados rojos. Quiero que lo tengas. Para que recuerdes que la belleza está en los detalles. Lo tomé en mis manos. Nuestros dedos se rozaron, y ese gesto me sacudió. La miré, y ella sostuvo mi mirada unos segundos. Gracias, Isabel, dije en voz baja. Gracias a ti, contestó, retrocediendo un paso como si temiera acercarse más. El viaje de vuelta a Sevilla fue silencioso. Mi padre miraba por la ventanilla. ¿Te ha gustado, papá?, pregunté. Mucho. Isabel es especial. Me ha devuelto algo que pensé perdido. Lo he notado, contesté con un nudo en la garganta. Guardamos silencio el resto del camino. Yo jugaba con el pañuelo blanco en mi regazo, como si escondiera un secreto que me quemaba en la piel. Pasaron unos días. Yo trabajaba, paseaba por Triana, hablaba con amigos. Todo parecía igual, pero dentro de mí nada lo era. Cada gesto me recordaba a Isabel, la manera de atar un pañuelo, el olor del pan, la forma en que reía bajo las estrellas. Un viernes recibí un mensaje de mi padre: he invitado a Isabel a cenar mañana en casa. Quiero que vengas. Será bonito compartirlo. Sentí un vuelco en el corazón. La cena fue sencilla. Isabel estaba allí, vestida con un azul marino sobrio. Preparaba la mesa con mi padre como si siempre hubiera pertenecido a esa casa. Al verme, me sonrió. Mercedes, qué alegría verte. Igualmente, contesté, intentando sonar natural. Durante la cena reímos, hablamos de viajes, de libros, de anécdotas. Pero yo notaba un río invisible bajo la mesa, algo que nos unía y nos separaba a la vez. En un momento, Isabel se levantó a traer más vino. La seguí a la cocina. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Siempre me viene bien compañía, respondió. Mientras abría la botella, se giró hacia mí. Mercedes, sé que todo esto es complicado. Pero quiero que sepas algo, tu padre es un hombre extraordinario. Lo sé, contesté. Hubo un silencio espeso. Yo la miraba, ella me miraba. Y tú también eres extraordinaria, añadió casi en un susurro. Me temblaron las manos. No entiendo por qué me dices eso, quizás no haga falta entenderlo, replicó, bajando la voz. Justo en ese instante entró mi padre, y todo se rompió. Ella sonrió como si nada hubiera pasado.
Al despedirnos, Isabel me abrazó más tiempo del necesario. Nos veremos pronto, Mercedes, susurró en mi oído. Salí a la calle con el corazón latiendo demasiado fuerte. Caminé sin rumbo hasta llegar al puente de Triana. El río brillaba con las luces de la ciudad. Saqué el pañuelo blanco del bolso y lo até a mi muñeca. Entonces sonó mi móvil. Un número desconocido. El mensaje decía: cuando dudes, mira al sur. Allí siempre habrá alguien esperándote. Me quedé helada. ¿Isabel? Susurré al vacío. Pero no había respuesta. Solo el viento del río, moviendo el pañuelo en mi muñeca como si fuera una señal.